Bien, entonces, ¿se escucha bien? Entonces, las infecciones por Helicobacter son un grupo de infecciones que afectan al tracto gastrointestinal y el mayor interés recae en Helicobacter pylori. Sin embargo, tenemos 3 agentes, entre ellos a la cabeza Helicobacter pylori, pero tenemos también Helicobacter synedi y Helicobacter familiae. Esos 3 Helicobacter pues afectan en mayor o menor medida a ciertos grupos poblacionales. ¿Quién se recuerda? Quiero ver si ya lo pusieron en práctica. Perdonen que ando mal de la garganta. Alguien me pasó, fui a visitar ahí en platicar. Entonces, no, pero ni modo, no se puede evitar, por más que uno, tampoco se va a aislar uno. Bien, entonces, ¿alguien me puede decir de lo que se recuerdan de la Transmi 1, ya para que vayan aplicando qué significa la palabra Helicobacter? Solo uno. A ver si ya están aplicando lo que aprendieron en la Transmi 1. Ya ahorita con solo ver el nombre deberían de ustedes ya empezar a elucubrar su fisiopatogenia y algunos mecanismos de virulencia, con solo ver el nombre. ¿Qué significa Helicobacter? ¿Pero recibieron la clase de Helicobacter el ciclo pasado o no? Si solo nos quedamos con helico, hélice espiral, ¿verdad? ¿Y qué les dijeron que significaba Bacter? ¿Ah? Mentira, no significa eso. Bacter es la latinización de algo que significa bastoncillo, ¿sí? Cuando lo vieron por primera vez en el microscopio, vieron un bastoncillo, vieron bacilos. Estamos hablando ya por los 1700 y 1800 con aquellos microscopios rudimentarios, y por eso le pusieron Bacter, porque tenían forma de bacilo, de bastoncillo. Bacter significa bastoncillo. Entonces tenemos una bacteria en forma de bacilo, que es un bacilo que tiene una morfología en espiral. O sea, no siempre, pero en la mayoría de las veces. Entonces eso significa Helicobacter. Ya ven, tienen que poner en práctica, tienen que acordarse. Igual que le dije a mi grupo ayer, tienen que ir a desempolvar la clase de Transmi de parásitos, del minto, de protozoo, y leerla de un solo para el lunes. De ahí la otra bacteria, pues Helicobacter synedi. ¿Qué significa Helicobacter? Hoy sí ya, ¿verdad? Esta la vieron también el ciclo pasado. ¿Qué significa synedi? O sea que no se acuerdan. Bueno, no hay problema. Synedi, pero ahí sí saben que es la especie, ¿verdad? Entonces, esta es una latinización de Quinaidos, quizás es de las muestras más antiguas de actitudes homofóbicas que existieron en la antigüedad por personajes como Aristóteles, por ejemplo. Entonces, esa palabra deriva del griego Quinaidos y se latinizó y quedó como synedi. Y cuando descubrieron esta bacteria, decidieron doblemente una actitud homofóbica ponerle ese nombre de especie a la bacteria, ¿verdad? Y Quinaidos significa, si más no me recuerdo, significa una masculinidad feminizada con un hombre con voz dulce y suave. Eso significa, así lo describió Aristóteles en una de sus obras. Entonces, y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Y es porque el huésped de esta bacteria son los humanos, pero son aquella población de hombres teniendo sexos con hombres.
Y por eso quienes lo describieron por primera vez le pusieron ese nombre. No pudieron encontrar un nombre más inapropiado, pero ni modo, así quedó. Bien, vamos con el otro, Helicobacter feminelli. ¿Qué creen que significa? ¿Lo vieron el siglo pasado también o no lo vieron? No lo vieron. ¿Y qué vieron en Helicobacter entonces? Pero si causan enfermedades y ustedes los van a tener allí en su clínica, ¿sí? Pero ¿qué se imaginan que, miren el de arriba lo que significa, el de abajo qué significará? Feminelli, ¿ah? Algo relacionado con las mujeres. No, es el apellido del que describió por primera vez, ¿verdad? Ahí sí, no aplica. Entonces, en el caso de Helicobacter pylori, el huésped reservorio del humano causa gastritis, úlceras pépticas, adenocarcinoma gástrico, úlceras duodenales, linfomas relacionados al sistema MAL, ¿de acuerdo? Y casi toda la población en algún momento de su vida va a tener contacto con esa bacteria. En el caso de Helicobacter pseudomonas, su reservorio es el humano y causa frecuente de gastroenteritis, sobre todo en la población HSH. Y el otro Helicobacter feminelli igual causa gastroenteritis en humanos y está relacionado en menor medida con ese tipo de poblaciones y es como más generalista. El huésped, como dije, es el humano. Entonces, este es el espectro de enfermedades que causan Helicobacter. De aquí en adelante, digo, lo deben de tomar en cuenta porque les pueden en algún momento reportar en alguna gastroenteritis esta bacteria, sobre todo con los métodos de diagnóstico que tienen ahora como VITEC, es muy probable que sí les reporten esta bacteria y no deben de extrañarse. No sé cómo regresar esto, pero bueno. Aquí. Entonces, dicho eso, nos quedamos con el Helicobacter pylori, recordando otra cosa que ya ustedes lo manejan bien. Nos quedamos con el Helicobacter pylori, que es un bacilo gram negativo, microaerofílico, ¿sí? Y eso, todo lo que está ahí, quité todo lo que creí que no, de las características que les han de haber dado, pero creí que no eran relevantes, pero todas las que están ahí son relevantes para pensar en el tratamiento y para pensar en el diagnóstico. Entonces es un bacilo gram negativo, microaerofílico, que tiene forma de espiral, múltiples flagelos, ¿sí? Productor potente de ureasa y en los libros le agregan esa palabra potente porque de verdad es potente, ¿sí? Si comparamos otras bacterias que producen ureasas, algunas de esas bacterias pueden tardar hasta 24 a 48 horas para hacer el efecto de acción de esa ureasa, pero el Helicobacter lo hace en 1 o 2 horas, ¿sí? Y por eso en los libros aparece como potente productor de ureasa. El tamaño es un tamaño que mide de 2.5 a 4 micras por 0.5 a 1 de diámetro, ¿sí? Otro aspecto muy importante es que se multiplica en condiciones óptimas a un pH de 6 a 7, ¿sí? A un pH de 6 a 7. Todo eso que voy diciendo es importante. Y otro aspecto que es importante es que es una bacteria intracelular facultativa. A veces eso no aparece en los libros, pero sí lo es, igual que Escherichia coli. Es una bacteria intracelular facultativa. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas por acá? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, como les decía al principio, uno de los principales patógenos humanos, en algún momento de nuestras vidas vamos a padecer de la infección, de tal forma que en edad adulta es probable que el 50% de la población pueda estar infectada, ¿sí? La gran mayoría de los casos asintomáticos, ¿sí? Todo lo que voy diciendo, vayan tomándolo, la gran mayoría de los casos son asintomáticos, ¿sí? Son asintomáticos. No es una bacteria nueva, por supuesto que en la década del 80 se empezó a describir
como causante de gastritis y relacionado con cáncer gástrico, pero es una bacteria que está con nosotros igual que la mayoría de microorganismos hace miles de años, ¿verdad? Hace miles de años. Entonces, a 2024 apenas van como 40 años de ser reconocido como un patógeno humano, y el sitio de infección, a diferencia de los otros helicobacterias que les mencioné al principio, que el sitio de infección es enterohepático, ¿ya? Enterohepático, el sitio de infección del Helicobacter pylori es gástrico, ¿sí? Y a veces, incluso dentro del mismo estómago, puede localizarse en diferentes regiones del estómago. ¿Ya ustedes cuáles son las regiones del estómago? ¿O no será importante recordar lo de anatomía de las regiones del estómago? Digo, para cualquier cosa de medicina, pues no solo para el Helicobacter. Una persona que diga, tengo 2 horas, ¿verdad, Lee? ¿O solo una? 1:30. ¿Seguro? No estamos alterando otra clase. Perfecto. Entonces sí, vaya un voluntario que me diga las partes del estómago, digo porque es importante para la clase. Ahí levantaron la mano, por favor, solo el que esté interesado en participar. Te faltan 4 partes más todavía. 3 partes, va. 4. El antro, va. Ya casi, de a poco entre todos van llegando, o sea que entre todos. El problema es que cuando estén con sus pacientes, pues sí, no van a estar entre todos, sino que ya imagínense estar ahí unos 10 encima del paciente. Bien, entonces la bacteria infecta el estómago, y en el estómago pues puede ocupar distintas regiones, y de acuerdo a esas regiones que ocupe, a veces así es la evolución clínico-patológica de la enfermedad, e incluso el desenlace en una enfermedad que pueda ser fácilmente tratable, o el desenlace en cáncer, ¿sí? La mayoría de los pacientes, el cuadro clínico es bastante similar a otras gastropatías. En la prima infección va a haber epigastralgia, a veces no necesariamente el dolor va a ser en epigastrio, dependiendo de la región del estómago que esté afectado, pero en general va a haber epigastralgia, va a haber reflujo, va a haber náuseas, vómito, y en muchos de los pacientes va a haber fiebre. Estos cuadros normalmente, estoy hablando de la prima infección, ¿sí? Estos cuadros normalmente se dan y pasan desapercibidos y son tratados como una simple gastroenteritis por el médico, sobre todo porque en nuestros países se da esta prima infección a muy temprana edad por las condiciones sociosanitarias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo termina este cuadro clínico? Cuando la bacteria termina de colonizar e infectar las células epiteliales gástricas, esos síntomas comienzan a disminuir. Y a partir de ese momento se establece una infección que puede durar semanas, meses, años, décadas o toda la vida, ¿sí? O toda la vida. También puede suceder que la mayoría de los pacientes tengan la bacteria toda la vida y nunca les genere síntomas, pero un buen porcentaje termina en una patología, en esa secundaria a esa infección crónica. Entonces, quienes terminan con esa infección crónica, que no van a ser asintomáticos, el Helicobacter pylori es el agente etiológico más importante, quizás no el único, de gastritis crónica o atrófica, de úlcera péptica, duodenal, úlcera gástrica, ¿sí? Adenocarcinoma gástrico,
y también hoy ha tomado bastante relevancia el linfoma gástrico, el linfoma asociado a la mucosa, al tejido linfoide de la mucosa gástrica o linfoma MAL, en donde muy probablemente, eso se lo van a explicar cuando reciban la clase de virus Epstein-Barr, infecciones por virus Epstein-Barr, les van a explicar lo del linfoma gástrico, en donde se genera una estirpe de linfocitos B monoclonales que terminan provocando el linfoma, ¿ya? Y ciertamente también son cuadros que son muy difíciles de tratar y muchas veces conllevan a la muerte. Entonces, ahí el Helicobacter pylori probablemente hace una sinergia con el virus Epstein-Barr, ¿sí?, en la generación de linfoma. Pero eso no vamos a entrar en esa parte, eso corresponde a la clase de infecciones por virus Epstein-Barr. Ahí van a hablar de linfomas y de los distintos tipos de linfomas. Entonces, otro aspecto muy importante es que estos cuadros clínicos que he descrito se presentan mayormente en adultos jóvenes, adultos y en personas de mayor edad, y en menor frecuencia en infantes, ¿sí? Y eso tiene una explicación también relacionado con las características de la bacteria. Esto ya lo dijimos, que el Helicobacter pylori se adquiere en esa infancia y persiste pues en ausencia de tratamiento, y a veces aún con tratamiento pues puede persistir. Se está trabajando bastante en distintos países, sobre todo países asiáticos, Japón, China y algunos países de Sudamérica que tienen, quizás por falta de estudio, ellos dicen que tienen mayor prevalencia que países como del norte, pero realmente en nuestros países son pocos los estudios que se hacen y no podemos decir que tengamos más o menos que ellos. Pero esos países que tienen gran prevalencia, pues ya están trabajando vacunas, y algunas vacunas pues ya incluso están en fase 3. Y lo digo eso porque es un aspecto muy importante en la parte de la prevención. Entonces, la patogenia está relacionado con lo que puse en la primera lámina de las características de la bacteria. Por eso, cuando el profesor de Transmisibles 1, que primero Dios en algún momento se llame Microbiología Médica la asignatura, cuando les están dando la clase de un microorganismo, lo primero que hacen es describir esas características, todas sus características. Y esas características tienen una aplicación clínica, ¿sí? Y ustedes deben de intentar hacer esa integración clínico-microbiológica, y la deben de hacer ahorita. Y no la aprenden a hacer ahorita, no la van a hacer nunca, ¿sí? Va a ser bien difícil porque los colegas de las otras asignaturas dan por hecho que ustedes ya saben eso y que saben hacer esa integración clínico-microbiológica, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que puse ahí al principio, que dije del Helicobacter pylori, que es un potente productor de ureasa, un aspecto muy fundamental, no el único, pero muy fundamental en la patogenia de la infección por el Helicobacter pylori. Entonces, la actividad de la ureasa desempeña un papel importante neutralizando o disminuyendo la acidez, es decir, volviendo más alcalino el pH del estómago, ¿sí? Recordemos que en la primera diapositiva, insisto, estaba otra característica, que las condiciones óptimas de crecimiento respecto al pH eran de 6 a 7, ¿verdad? ¿Cuál es el pH del estómago? 3, dice uno. 3. Sí, pero en el lumen, o sea, está las células epiteliales, está la capa mucosa, y pegado al mucus, ¿cuál es el pH? Son pH bien bajos, de 1 a 2. ¿Sí? Son pH muy bajos, de 1 a 2. Tal vez en el global, en la secreción ya completa, el pH puede estar ahí entre 2 y 3, pero pegado al lumen, a la capa mucosa, es de 1 a 2, es un pH sumamente ácido,
que es mortal para la bacteria, ¿sí? Entonces, lo primero que hace la bacteria al momento de la primoinfección, y también para mantener la cronicidad de la misma, es una lucha contra ese entorno ácido. ¿Cómo lo hace? Utilizando la ureasa. Entonces, la bacteria genera una nube de productos químicos que van a neutralizar esos ácidos, ¿sí? Lo hace a través de la ureasa. Entonces, hay más formas en que la ureasa puede actuar. Aquí les he puesto la fórmula en la que actúa, en donde desdobla la urea, que también forma parte de los ácidos gástricos que están en el estómago, ya en presencia de un ambiente ácido, más agua, va a generar amoníaco, ¿sí? Y bicarbonato. Y principalmente el amoníaco genera esa nube que protege a la bacteria de ese ambiente ácido, ¿sí? Le permite entonces en ese momento la bacteria utilizar otro de sus mecanismos que está relacionado con su morfología. Ya hizo el primer paso, por irlo poniendo de esa forma, que hay un primer paso, un segundo paso, aunque no necesariamente es el orden. Ya hizo el primer paso de protegerse la bacteria de ese ambiente ácido, ¿sí? Está generando su pH ahí en esa nube, su pH que está cercano al óptimo para vivir, ¿sí? O por lo menos para no ser destruida por el pH ácido. ¿Qué otro mecanismo creen que utiliza la bacteria en ese momento que está ahí cercano a la mucosa? Sí, es un bacilo sumamente móvil. Decíamos que tenía esos flagelos en uno de sus polos, es sumamente móvil, pero además es muy hábil para penetrar la capa mucosa. Y esa habilidad no solo es por la movilidad, sino por la forma en que se mueve. Se mueve en una forma como de sacacorchos, ¿sí? Entonces eso le facilita mucho más penetrar la capa mucosa y accesar a su nicho donde va a generar la colonización y la infección, ¿sí? Igual puede, en presencia de carbono excesivo, también la bacteria puede utilizar la ureasa en el estómago y producir siempre amoníaco, pero además producir CO2, ¿sí? Y esa habilidad que tiene la bacteria siempre utilizando la enzima ureasa también nos sirve para el diagnóstico, ¿sí? También nos sirve para el diagnóstico que se hace de la infección. ¿Preguntas hasta acá? Primer factor de patogenia, ¿verdad? El segundo, y cabal le pegaron ustedes, miren, la motilidad, ¿ve? Ya ven que vale la pena aplicarlo, esa diapo, que es lo que no les gusta, ¿verdad? Aprenderse todas las características de la bacteria. Motilidad mediada por los flagelos ayuda al Helicobacter pylori a penetrar esa mucosa, a moverse hacia las células epiteliales, ¿ya? Una vez llega ahí, entra en acción otros factores de patogenia, que también se los dicen en la clase, que son las adhesinas bacterianas. Esas adhesinas bacterianas se unen a receptores en la célula huésped, que en el caso son las células epiteliales gástricas. Y esa unión, el acceso a las células epiteliales y la unión por medio de esas adhesinas permiten una colonización efectiva y la infección y el establecimiento de la infección, ¿sí? Todo este proceso va generando el cuadro clínico en la primoinfección, ¿sí? Pero cuando la infección se ha establecido, esos signos y síntomas disminuyen, ¿sí? O desaparecen, pero la infección queda persistente. Otro aspecto que el Helicobacter hace en este proceso, ya en el nicho infeccioso, es que modifica el moco, y lo hace a través de unas proteínas que son llamadas mucinasas, ¿sí? Esta mucinasa lo que hace contradictoriamente es que el moco cambia su consistencia y se vuelve más impermeable al ácido gástrico del estómago. Entonces la bacteria ya está en la superficie epitelial, sigue produciendo su ambiente de esa nube de amoníaco que le protege contra el ácido gástrico, pero además modifica el moco que lo vuelve más impermeable a los ácidos gástricos, ¿sí?
¿Cuántos factores de patogenia llevamos? Durante este proceso, en la capa epitelial también se secretan, debido al establecimiento de la infección, algunas quimiosinas que activan pues, los factores de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Parte de esos factores de inmunidad innata es que activa los neutrófilos, ¿sí? Activa los neutrófilos. Sin embargo, en el estómago quizás es uno de los tejidos donde tanto neutrófilos como monocitos y linfocitos la tienen difícil para accesar, y además el ambiente del trabajo para neutrófilos, monocitos y linfocitos no es el más adecuado, ¿sí? Entonces, la mayoría de los casos, esos neutrófilos, algunos intentan fagocitar esas bacterias, pero son intentos de fagocitosis que son abortados, y el neutrófilo lo que hace es autodestruirse y descargar sus contenidos radicales derivados del oxígeno y del nitrógeno, y eso termina dañando más el tejido epitelial, ¿sí? ¿Cuántos factores llevamos ya de patogenicidad? 5, ¿verdad? Y seguimos. Bien, tenemos también, y esto se los han de haber mencionado durante la clase, a las toxinas CAG-A y la toxina BAC-A, ¿sí? O proteínas, si quieren llámenles proteínas, toxinas, como ustedes gusten. Entonces tenemos la toxina CAG-A y la proteína vacuolizante o VAC-A, ¿de acuerdo? También asociado a estos dos factores de patogenia, principalmente a la toxina CAG-A, está el gen de la toxina CAG-A, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas toxinas, en el caso de la VAC-A, su principal función, una vez está dentro de las células epiteliales, es que genera la formación de vacuolas, ¿sí? Y la generación de estas vacuolas vuelve infuncional el epitelio, y estas células epiteliales terminan destruyéndose. En el caso de la toxina CAG-A, esta toxina se internaliza también en las células epiteliales y hace una modificación del citoesqueleto, ¿sí? Hace una modificación del citoesqueleto, volviendo también, dañando la célula, y posteriormente esta célula va a ser destruida, o va a comenzar el proceso por la vacuolización y el daño al citoesqueleto, va a comenzar un proceso de atrofia de todo este epitelio, ¿sí? No pasa nada, pero ¿qué están pasando la lista? La lista es eso. Otro aspecto muy importante, y que no lo dije al principio cuando hablamos de esa nube de amoníaco, porque le estábamos viendo la aplicación para proteger a la bacteria, pero igual, una vez establecida la infección sobre el epitelio gástrico, se sigue dando la función de la ureasa y se sigue produciendo amoníaco. Ese amoníaco también tiene la cualidad de ser tóxico, ¿sí?, para el tejido mucoepitelial, y por lo tanto continúa dañando aún más el epitelio. Entonces ven que vamos sumando un montón de factores que van a dar como resultado acumulado el daño al epitelio, ¿sí? Atrofia o la destrucción del epitelio. ¿Y qué sería mejor? ¿Que la enfermedad se vaya por el cauce de la atrofia, o que la enfermedad se vaya por el cauce del daño, de la destrucción del epitelio? ¿Quiénes dicen atrofia? Levanten la mano, sin miedo. ¿Quiénes dicen que es mejor que el epitelio se destruya? Levanten la mano, pues, ¿y cuál es el miedo si aquí todo queda entre nosotros?
¿Y los de atrofia? No sé, que ya estás infectada, o sea que uno de los dos caminos va a agarrar la infección. ¿Qué es mejor, la atrofia gástrica del epitelio o la destrucción del epitelio? Tomar medicina, dice el compañero. Bueno, escucho que mayoritariamente dijeron que la destrucción. La atrofia. Levanten la mano, pues. Ciertamente es preferible o evoluciona de forma menos dañina para el humano el que se dé la destrucción del tejido, porque eso termina en una úlcera, ¿sí? Eso termina en una úlcera. En cambio, si el camino es de la gastritis atrófica, eso muy seguramente podrá terminar en cáncer, ¿sí? ¿De acuerdo? Para hacer un stop en este momento. Entonces quedamos claro que la gastritis atrófica nos va a predisponer a cáncer, ¿sí? Y la úlcera, pues lógicamente, una úlcera se puede complicar, se puede perforar, puede ser sangrante, pero tiene tratamiento. Si llega a cáncer, pues, la mayoría de personas con cáncer gástrico, la expectativa de vida es de 6 meses a 1 año, ¿sí? Por ser optimista, ¿no? Por ser optimista. Bien, seguimos, van contando los factores de patogenia, ¿verdad? Pero cuando les puse el efecto de la toxina Ca, que se internaliza en la célula epitelial y modifica el citoesqueleto, o de la VAC-A que entra a la célula epitelial y genera vacuolas, ¿qué pregunta debemos de hacernos? Dije que es una bacteria intracelular facultativa, significa que no es la generalidad, o sea que no lo hace. Ya, si en algún momento se internaliza en células epiteliales, lo hace para evadir la respuesta inmune, pero en general no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo hace la bacteria para que la toxina Ca entre a la célula epitelial? Y es el siguiente factor de patogenia, y es muy importante tomarlo en cuenta, porque nos dice varias cosas desde el punto de vista clínico epidemiológico. ¿Cómo creen que lo hace? Lo vieron en el componente de bacteriología, ¿sí? Sistema de secreción. ¿Lo dice la diapo? ¿No lo dice? Lo felicito. Lo felicito. Sistema de secreción. Entonces, resulta ser que el gen de la toxina Ca se encuentra flanqueado, le llamamos aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Si se acuerdan de bioquímica, se van a recordar qué significa aguas arriba y aguas abajo. ¿Sí se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Tenemos la cadena del DNA, el gen está aquí, 5' de este lado, 3' de este lado, aguas arriba y aguas abajo. Ya. Entonces, tenemos el gen de la toxina Ca, Ca y aguas arriba hay una cantidad de genes, ¿ya? Y aguas abajo existe otra cantidad de genes, y ese conjunto de genes que son, no recuerdo, pero son más de 10 genes los que están implicados en eso, son más de 10 genes que se encuentran distribuidos aguas arriba y aguas abajo, codifican para una serie de proteínas que nos van a formar, ay Dios, un sistema de secreción tipo 4. ¿Cuál es el sistema de secreción tipo 4? Literalmente, para que se les imagine, es una jeringa. Es una jeringa que la bacteria forma, produce la toxina Ca y a través de esa jeringa inyecta a las células epiteliales la toxina Ca, es decir, no llega por arte de magia allí. Y eso es un aspecto fundamental desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leerlo. En pacientes con gastritis asintomática y secundaria a Helicobacter pylori, Ca solo está presente en un porcentaje de los casos, ¿sí? En un porcentaje de los casos. Quiere decir que en los que no esté presente,
CAG-A no va a entrar a las células epiteliales y por lo tanto no va a haber daño mayor a ese epitelio gástrico. Otro aspecto muy importante de del gen CAG-A, y es que en niños la prevalencia de VAC-A y CAG-A es significativamente menor que en los adultos, ¿sí? Que en los adultos. Eso nos dice por qué los niños no padecen de gastritis ni de úlcera, aunque estén infectados por el Helicobacter pylori, porque la infección se adquiere ciertamente en la infancia en nuestros países, ¿sí? En nuestros países. Si me preguntan por qué en la adultez la bacteria expresa, pues nada del Helicobacter pylori todavía no está todo dicho, ¿sí? Todavía no está todo dicho. Es más, con esto que les acabo de decir, hay otro aspecto muy importante. Con lo que hemos hablado, los que tienen síntomas, entonces, ¿les damos tratamiento? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque, pues sí. Pero y si tenemos un niño infectado con Helicobacter pylori y no tiene ningún síntoma, o un adolescente y no tiene ningún síntoma, realmente habría que darle tratamiento. Fíjense que la presencia o no de síntomas está relacionado en parte con esto, pero no del todo. Aunque esto falte, el Helicobacter pylori tiene los otros factores de patogenicidad que van a terminar dañando el tejido. Uno de ellos es ese desencadenamiento de la respuesta inmune que provoca inflamación persistente, con presencia de neutrófilos y monocitos que van a dañar el epitelio, ¿sí? Van a dañar el epitelio. Pero lamentablemente en nuestro medio, no, en todo el mundo, la medicina se ha ido, no, pues sí, se ha ido como comercializando más. ¿Qué dije yo que fuera chistoso? No, pero no se preocupen porque yo no me enojo, lo que quiero es que compartamos, pues sí, para que todos tengamos salud mental como la que ustedes tienen. Pues sí, los veo bien alegres, así deben de andar siempre, no preocupados, no estresados, porque pues sí, eso afecta la salud, hay que andar alegres siempre. Lo malo es que no comparten. ¿Qué les estaba diciendo? Por eso es que siempre me detengo cuando me interrumpen, porque ya se me olvida lo que estaba hablando. Ay, lastimosamente los médicos, no, lastimosamente la salud se ha comercializado y también la población hoy tiene acceso a más información. Hoy la población pues ya no va al médico, le arde el estómago, ¿sí? Una pequeñita epigastralgia ahí y sale el hermano, el tío, el primo, el vecino, vaya a hacerse esta prueba que me dejaron, miren. IgG para el Helicobacter pylori, cuando el 50% de la población no va a salir positiva arriba de los 20 años, pero se la va a hacer y le sale positiva. Y se aflige y va ahí sí va donde el médico. Epigastralgia y mire, ¿qué hace el médico? Dar tratamiento. Pero viene lo que es peor. Los familiares y todos, y viene el médico y le dice, mire, y en su casa hay alguien más que esté con síntomas. No, nadie. No, pero hágale la prueba. Y entonces viene, porque si está infectado su familiar, pues entonces, y va y le hace la prueba ya a sus familiares, y de 5 o de 6, 2 salen con la prueba positiva, pero sin síntomas. Sin síntomas. ¿Y qué hace el médico? También, pues sí, es otra consulta más, o sea, ¿qué le pasa? Otra consulta más. Vean el impacto que tiene esto. El tratamiento de los casos asintomáticos, y esto guárdenselo porque les va a servir, el tratamiento de los casos asintomáticos de infección por el Helicobacter pylori se relacionan directamente con cáncer de esófago. Ya. Con cáncer esofágico. Entonces quiere decir que
la infección por Helicobacter pylori todavía a estas alturas no la hemos terminado de entender, porque es probable que juegue un papel importante como parte de nuestra salud. ¿Sí? En estos pacientes asintomáticos, en un buen porcentaje, cuando erradicamos Helicobacter pylori, termina en cáncer de esófago. ¿Sí? Y un montón de médicos están haciendo eso. Solo tienen la prueba positiva, aunque no haya síntomas, y da tratamiento de erradicación. ¿Sí? Y en esta población asintomática que recibió tratamiento, la incidencia de cáncer de esófago aumenta. La pregunta que les dejo, por si alguien se dedica a investigar cuando se gradúe, ¿qué papel juega el Helicobacter pylori entonces en todo este proceso? ¿Sí? Porque algún papel jugaba y como lo eliminamos, permitió eso. Bien, seguimos. Entonces, la prevalencia es menor en niños, ¿verdad? Y por eso es que los niños padecen poco de sintomatología gástrica relacionada con la infección por Helicobacter pylori, aunque tengan la infección. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta este momento? Claro, y es lo que todavía no se ha dilucidado por completo. Todo lo que estamos hablando aparece en los libros, pero si ustedes leen los distintos capítulos, todos inician con el mismo discurso. Todavía no se ha dilucidado por completo la fisiopatogenia del Helicobacter pylori en la genia. Todos inician igual. Todos inician igual, y hoy peor con estos datos, ya estos datos que son nuevos, de qué implicaciones tiene erradicar el Helicobacter pylori. Eso no quiere decir que no lo van a tratar. Ya, hay que tratarlo, ya vamos a ver por qué. Y seguimos con los factores de patogenia, ¿sí? Ya este es como un resumen. Entonces, esa infección que se ha establecido, pues estimula a los glóbulos blancos, a los linfocitos T citotóxicos, linfocitos TH1, se liberan la citocina, la quimosina, se atraen neutrófilos, monocitos, ¿de acuerdo? Y eso va a generar un proceso inflamatorio, sobre todo porque estos monocitos, neutrófilos, incluso los linfocitos T, no ejercen adecuadamente su función. Entonces, como no logran controlar el microorganismo, ¿qué es lo que hace la respuesta inmune? ¿Qué es lo que hace la respuesta inmune? Que es lo mismo que hace con Mycobacterium tuberculosis. Ya en la formación de granuloma, lo que hace es intensificar la respuesta. Lo mismo que hace el sistema inmune contra algunos virus que no se erradican tan fácilmente, como por ejemplo dengue. ¿Qué es lo que hace el sistema? Ante el segundo virus que los infecte del virus dengue, intensificar la respuesta, y eso nos termina dañando. Este es el mismo caso. Entonces, esa intensificación de la respuesta por persistencia de la infección, lo que hace es dañar el epitelio. Entonces, cuando hacemos un corte o una biopsia a partir de ese foco infeccioso, de ese tejido gástrico, lo que vamos a encontrar es inflamación crónica y activa. ¿Cómo se identifica que es inflamación crónica y activa? Es porque se van a observar infiltrados de polimorfonucleares de macrófagos en el epitelio y la lámina propia donde está el foco infeccioso. ¿De acuerdo? Y eso lo va a ver el patólogo. También van a observar que las vacuolas en el interior de las células epiteliales son abundantes. Vean aquí, prácticamente está ocupando la mayor parte del citoplasma de estas células epiteliales. Por eso no me gusta acercarme a la... Mejor con esto. Vean acá que las vacuolas están ocupando la mayor parte del citoplasma de esas células epiteliales, ¿no? Y vean el gran infiltrado de neutrófilos y monocitos que se encuentra en ese foco inflamatorio, y cómo el Helicobacter está tapizando prácticamente todo el epitelio. Esto
como les dije al principio, puede terminar con destrucción del epitelio o con atrofia glandular, ¿sí? Y ya vimos qué consecuencias tiene lo uno o lo otro. Probablemente ambas cosas se dan, tanto destrucción del epitelio como la atrofia glandular, ¿sí? Pero con seguridad el desenlace fisiopatológico depende de cuál prevalece sobre la otra, ¿sí? Y esto es importante entenderlo, ¿ya? Si no, no van a poder tratar a su paciente. ¿Por qué es importante entender eso? Vean, aquí tenemos la infancia, edad avanzada, ¿sí? De los más chicos a los más grandes. ¿Dónde dije yo que en nuestros países se da la primera infección? En la infancia. Entonces tenemos una mucosa normal gástrica, se da la infección aguda por Helicobacter pylori, miren, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes que en la infancia es más fácil que el Helicobacter pylori infecte? ¿Por qué creen? Por el pH ácido del estómago de los niños, de un niño de 4 o 5 años, es el mismo que el de nosotros. ¿Sí o no? El pH es más bajo, ¿sí? O sea, es menos ácido, ¿sí? Menos ácido, ¿sí? ¿Ya? Entonces es más propenso a infecciones. Por eso es que también muchas de las infecciones gastrointestinales son más frecuentes, sobre todo virales, las infecciones son más frecuentes porque la parte de una de las defensas innatas, que es el ácido gástrico del estómago, en los niños está más bajo que en el adulto. Entonces el Helicobacter pylori, por eso, aprovecha esa condición fisiológica, porque es normal, y más fácilmente infecta al grupo de infancia, ¿sí? Una vez se establece la infección, mencionamos que luego se da la infección crónica. ¿Qué puede pasar en esa infección crónica? Si la región antral es la que está infectada, por eso les dije yo que tenían que aprenderse lo de las partes, aunque ya les dijimos, ¿verdad? Ya se les olvidó. ¿Y el antro dónde queda? Arriba, en medio, abajo, antes del duodeno, o entre el duodeno y el antras hay algo. Ya les dije dónde queda. Queda abajo, ¿verdad? Pero entre el antras y el duodeno hay algo. ¿Qué hay? Conducto pilórico, vaya. Ven que lo que recibieron en anato tampoco es que no les va a servir, se les va a servir un montón. Lo que pasa es que uno hasta que no aplica, no. Entonces, si la infección se establece en la región antral, normalmente va a predominar la gastritis, ¿sí? La gastritis. Y puede derivar en una úlcera duodenal. No quiere decir que no pueda derivar en lo demás, pero ya estadísticamente puede derivar en una úlcera duodenal o puede ser un cuadro asintomático, ¿sí? ¿De acuerdo? No estén tomando fotos. Se me olvidaba. No quiero ver ningún video ahí colgado en alguna plataforma, ¿sí? Por eso graban la clase y por eso les doy la presentación y por eso les doy las preguntas, ¿sí? Ahí hoy no les he dado ninguna, ¿verdad? ¿Cuántos factores de patogenia llevan? Se aprenden esos, ¿ya? De ahí vienen las preguntas. Además del desenlace de la infección. No viene todo porque solo son como 7 diapositivas y 2 más. Bien, entonces, ya. Si la infección se extiende más por todo el estómago, es decir, en distintas regiones del estómago, podemos tener una pangastritis, pero que no es atrófica, es decir, va a haber destrucción, va a haber prevalencia de destrucción del epitelio y ya va a haber menor atrofia. Ya les dije que no es que se da una o la otra, se puede dar las dos, pero
una prevalece sobre la otra, entonces tenemos aquí una pangastritis, pero que no es atrófica. Entonces hay más destrucción del epitelio que atrofia. Eso puede derivar en dos cosas. El problema es que también la destrucción del epitelio predispone, secundaria a esa respuesta inmune intensa, que el tejido linfoide asociado a mucosa infiltre. Entonces, al estar destruido el epitelio o dañado, el tejido linfoide asociado a mucosa infiltra la pared gástrica, ¿sí? Y al infiltrarla permite que estirpes de linfocitos B, alguna de ellas se monoclonice, es decir, que se genere una estirpe monoclonal, que esta estirpe monoclonal se inmortalice y eso termine en cáncer, no, pero no cualquier cáncer, termine en, estamos hablando de linfocitos B, por esa infiltración, en linfoma, ¿verdad? Entonces, en una pangastritis no atrófica por infección por Helicobacter pylori, puede darse o puede predisponer al linfoma MALT, ¿sí? Por lo que les acabo de explicar. O bien puede ser asintomático, ¿sí? Asintomático y pasar así toda la vida, igual que la infección antral, ¿sí? O sea, existen esas posibilidades. Cuando la infección predomina en el cuerpo, normalmente en ese caso puede prevalecer una gastritis de tipo atrófica. Y esa gastritis atrófica puede terminar en dos casos, ya que esa atrofia más la destrucción del epitelio termina también en una úlcera gástrica. Pero además que ese epitelio que tiene dañado su citoesqueleto, tiene dañado por la vacuolización, está siendo sometido a un proceso inflamatorio intenso, persistente, permanente, ya que no se puede eliminar la infección, que ese proceso termine generando metaplasia del epitelio gástrico, ¿sí? Y acuérdense que después de la metaplasia, no han visto patología, ¿verdad? Pero después de metaplasia va a venir la displasia y después de la displasia viene el cáncer gástrico, ¿sí? ¿Ya? Carcinoma gástrico, adenocarcinoma gástrico, ¿de acuerdo? Entonces vean que el espectro de la infección y de dónde se localice y sea una mayor destrucción del epitelio o se derive a una atrofia del tejido epitelial gástrico, también tiene implicaciones en el desenlace de la infección. ¿Queda clara esta parte? Sí, digan. ¿Sí o no? No es porque no les creo. Bueno, ¿dudas hasta este momento? De ahí les traía, ¿verdad? Cardias, se les olvidó el cardias. Se les olvidó el cardias. Ah, alguien por aquí dijo cardia, ¿va? Si tú dices cardia, ¿va? Cardia, fondo, cuerpo, antro, píloro, ¿sí? Y entonces, igual acá, ¿verdad? Vean que el 95, el gran porcentaje de las infecciones de Helicobacter pylori, la mayoría se van a dar en el antro, ¿sí? La mayoría, ¿ya? La mayoría se dan en el antro, ¿ya? Eso pues lógicamente deriva en la úlcera duodenal, ¿verdad? Una úlcera duodenal, pero también puede haber úlceras gástricas en un 70-90% de los casos de infección y cáncer gástrico, ¿verdad? Que puede ser hasta el 60-90% cuando se localiza en estas regiones, ¿sí? Ustedes vean que el sitio de infección de Helicobacter pylori no es así indolente, ¿va? Tiene mucho que ver en qué se va el desenlace que va a tener la infección. Y acá les traía esto, porque pues, sí, estar hablando de gastritis y todo eso y estarse queriendo imaginar las cosas. Entonces vean, esta es una duodenitis superficial no erosiva por Helicobacter pylori y vean que solo hay un proceso inflamatorio y se observan algunas erosiones, pero
No se observan úlceras ni nada que se le parezca. ¿A dónde normalmente pueda estar la infección acá en este paciente? En el antro. Duodenitis. Ya. También podemos encontrar en la infección por Helicobacter pylori esta imagen de la mucosa gástrica en empedrado. Vean, esta imagen de mucosa gástrica en empedrado que nos va a denotar que esa gastritis es una gastritis crónica. Ya, crónica. Y en esta imagen de empedrado ya hay un grado importante de atrofia. ¿Sí? De esta gastritis crónica ya hay un grado importante de atrofia. Vean cómo es esa imagen de empedrado, y esta gastritis pues se demostró que fue por Helicobacter pylori. Vean esta otra, es una úlcera duodenal y duodenitis. Vean, aquí está la úlcera, pero también hay una duodenitis en toda la región proximal del duodeno por Helicobacter pylori. Aquí tenemos una úlcera gástrica, ya, y gastritis crónica. Aquí está la úlcera, y todo esto es un proceso inflamatorio. Vean, todo lo que está aquí es la gastritis, y aquí tenemos la úlcera gástrica por Helicobacter pylori. Vean, esta es una gastritis crónica, pero del fondo del estómago, ya, también por Helicobacter pylori. Vean cómo está todo el proceso inflamatorio, ya, crónico. Vean que aquí ya va dando una imagen similar a la imagen de empedrado, ya, de esa gastritis crónica, pero esta se está dando en el fondo del estómago. Y aquí tenemos un linfoma mal. Miren, este es un linfoma mal del cuerpo gástrico, secundario a Helicobacter pylori, pero hoy ya se sabe que es probable que actúen de forma sinérgica dos patógenos, ¿verdad? Tanto Helicobacter, pero puede haber implicación del virus Epstein-Barr, ¿sí? De igual forma, no necesariamente el linfoma gástrico se va a presentar solo en personas infectadas con virus Epstein-Barr. Se puede dar en personas que solo tienen Helicobacter. Igual, el linfoma gástrico se puede presentar en personas que solo están infectadas con el virus Epstein-Barr, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, en la historia natural de la infección por Helicobacter pylori, el 50% de los pacientes solo van a tener síntomas de dispepsia. El 10 al 20 van a presentar síntomas de gastritis crónica activa. Después, en esa historia, si no se da tratamiento, si no se interviene, esta gastritis crónica va a progresar a una gastritis atrófica, ¿sí? Cuando pasamos, si nos recordamos de la lámina anterior, si nos recordamos de esta lámina, esta es una gastritis crónica por Helicobacter pylori. Sí, por Helicobacter pylori. Si pasamos de ese proceso, si en ese momento identificamos la infección y el estado patológico de la mucosa gástrica, que en este caso es una gastritis crónica que ya es atrófica por ese aspecto de empedrado, y no manejamos el cuadro a ese nivel, vamos a pasar al siguiente paso que veíamos en la lámina anterior. Ese tejido gástrico atrófico se va a volver metaplásico. Y cuando ya pasamos acá, ya no hay retorno. Ya no hay cómo detener eso, ¿sí? Media vez se haya dado la metaplasia, esto rápidamente pasa a displasia y a carcinoma. O sea, acá es el punto de no retorno. ¿De acuerdo? Veían ahí que los que llegan a carcinoma de ese punto de no retorno es un muy pequeño porcentaje, ¿sí? Pero si van al Hospital Rosales, van a ver ahí que el cáncer gástrico es el pan de cada día en el Seguro Social y en el Hospital Rosales. ¿Por qué creen que es el pan de cada día si aquí aparece que solo un 1% llegan? ¿Por qué creen que es el pan de cada día? ¿Ah?
No, ¿por qué creen que solo es el 1%, pero vemos el Hospital Rosales, el seguro ahí, que el cáncer gástrico es el pan de cada día? Porque recuerden que más de la mitad de la población están infectados. ¿Cuánto es la mitad de la población? Ya, si la llevamos a El Salvador, ¿cuánto es la mitad de la población? ¿Qué serían? 3.5 millones. Pues y el 1% de 3.5 millones que puedan estar infectados, que puedan progresar a eso, ¿cuánto es? Es un montón de gente. Por eso el Rosales, el seguro, está lleno de gente que ¿ya? Y claro, a todo el mundo le ofrecen cirugía, pero igual la expectativa de los que tienen gastrectomía parcial, si es total, la expectativa es de 6 meses a 1 año. Si es parcial, pues ahí puede mejorar un poco el pronóstico. Entonces, el Helicobacter pylori debe de seguirse estudiando. Además, está relacionado con otras patologías, ¿sí? Y el mecanismo fisiopatogénico está relacionado con la respuesta inmune y con otros factores que aún todavía no se han estudiado por completo. Pero puede desencadenar anemia ferropénica, púrpura trombocitopenia, urticaria, enteropatía en donde se pierde proteínas, ¿sí? Retraso de crecimiento, alergias alimentarias y muerte súbita del lactante, ¿sí? O sea, está relacionado con otras patologías. Entonces está presto a que ustedes lo sigan estudiando, ¿verdad? Ustedes sigan estudiando. Perdón que en la computadora se veía, ¿verdad? Pero todas las láminas traen su referencia abajo, de aquí, de donde sale la información. El diagnóstico, ¿en quiénes está indicado hacer el diagnóstico? Ya lo dijimos al principio. ¿En quiénes está indicado hacer el diagnóstico? Paciente con síntomas, ¿verdad? No se vale andar ofreciendo la prueba de laboratorio a toda la familia, a los vecinos y eso. Incluso hay laboratorios que le dicen, si se lo va a hacer usted, se lo debería hacer su familia, para que así un solo paquete y tal, ¿ya? Y claro, el médico contento porque cuando llegue, no, va a hacer consulta por persona, ¿va? Ahí viene, salen sus 5 consultas ahí fácil, al de laboratorio le salen unas 5 pruebas ahí de Helicobacter. No se hace, ¿sí? Aparte de que es botar el dinero del paciente, puede ser contraproducente, porque cuando uno como médico ya tiene la palabra positivo A, aunque uno sepa que no tiene una significancia o una implicación clínico-patológica, porque si le hago, por ejemplo, IgG para Helicobacter pylori, no me dice nada, y es que todos podemos tener positiva la IgG, ¿sí? Me podría decir, es que si yo veo los títulos de IgG en el tiempo, pero eso es todavía más caro, ¿verdad? Para poder decir que hay una infección en ese momento. Entonces, el diagnóstico se hace en los pacientes que tienen síntomas gastroduodenales, ¿sí? Gastroduodenales. ¿Cómo yo voy a saber que tiene síntomas gastroduodenales? Lo van a ver en semiología, ¿sí? Porque el dolor a nivel de duodeno, a nivel del cuerpo del estómago, ¿sí?, es diferente. Y la sintomatología es diferente, ¿sí? No es objetivo de la clase ver eso, pero deben de diferenciar. Entonces, también en pacientes con anemia ferropénica es mandatorio verificar la presencia de síntomas gástricos y además poder indicar una prueba para identificar si está o no la presencia de Helicobacter pylori. Familiares, y vean, familiares en primer grado, pero que tengan el antecedente de carcinoma gástrico. Y aquí viene el otro aspecto muy importante, y es que de 10 personas que ustedes vean en el Rosales con cáncer gástrico o que están programadas para cirugía de cáncer, al menos 9
un poco menos, un poco más, les va a decir, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi esto, lo otro, fallecieron de cáncer gástrico. Entonces vean que no solo es la infección, ¿ya?, sino que hay una predisposición genética en ese posible desenlace clínico patológico de la infección por Helicobacter pylori. Hay una base genética que juega un papel fundamental, ¿de acuerdo? Entonces usted le llega el paciente con infección por Helicobacter pylori porque tenía epigastralgia, usted no le vaya a decir de un solo, ¿ya?, ¿de acuerdo? Ahora tiene que historiarlo, y si ahí dice, mire, mi abuela murió de cáncer gástrico, mi abuelo tenía cáncer gástrico, entonces ahí sí hay que atender a la familia en primer grado de consanguinidad con este antecedente. Entonces el mejor método diagnóstico, lamentablemente para esto, es la endoscopía con biopsia. Hay prueba de antígenos en heces, pruebas serológicas, todo, pero el mejor método diagnóstico es la endoscopía con biopsia, ¿ya? Y en países desarrollados de un solo hacen cultivo y resistencia, ¿ya? Cultivo y resistencia, porque el Helicobacter pylori se maneja principalmente con macrólidos y beta-lactámicos, y pues sobre todo contra los macrólidos puede haber resistencia. Entonces en países desarrollados se hace endoscopía con biopsia y de un solo hacen cultivo y resistencia, ¿sí? En nuestros países no se hace eso, pero sí se hace la endoscopía con la biopsia, ¿de acuerdo? Esa endoscopía lamentablemente es invasiva, ¿ya?, pero se toma biopsia y esa biopsia se utiliza para histología, ¿sí?, para cultivo, para hacer la prueba de urea, ¿sí?, así como para realizar PCR. Es decir, que esa biopsia me sirve a mí para hacer cultivo, ahí se hace un macerado en solución salina y luego se cultiva en medios enriquecidos, en condiciones microaerofílicas, ¿ya? Hay medios especiales para el Helicobacter pylori. También esa misma biopsia se puede macerar y se puede colocar en una, ¿cómo se llama?, en una especie de gel o líquido, dependiendo del kit comercial, en donde se coloque el Helicobacter pylori, y ese gel contiene urea y tiene un cambio de pH, un colorímetro, un cambio de color, y si se está la enzima ureasa, pues va a haber cambio de color en el medio, y entonces el patólogo va a informar que está ureasa positivo. Además el patólogo, eso lo hace el patólogo, va también a hacer cortes de esa biopsia y va a observar la histología, va a observar infiltrado de neutrófilos, monocitos, sí, va a decir hay un proceso inflamatorio crónico, y además va a informar que las células epiteliales están vacuolizadas, etcétera, etcétera. El patólogo con esa biopsia hace maravilla, ¿sí? Entonces, si se da el diagnóstico ya de Helicobacter pylori, además de una tinción especial que hacen los patólogos de Helicobacter pylori, se tiene el 100% de diagnóstico, de especificidad y sensibilidad. Ahora, en la práctica, eso no es tan viable, ¿sí? Eso no es tan viable, pero sería como el ideal en nuestros países. Hay también nuevos equipos endoscópicos, ya que al momento de estar haciendo la endoscopía también tienen ciertos sensores de espectrofotometría de masa, detectan actividad de urea, ¿sí?, y facilitan más el diagnóstico. Está la prueba de urea, que no la confundamos con la que acabo de mencionar, la prueba rápida de urea, ya que son pruebas que realizan al paciente, que es la prueba de aliento. También está la serología, que ya lo mencioné, que tiene cierta utilidad, pero sobre todo para estudios epidemiológicos, porque resulta ser que la IgM, que es la que nos serviría para decir que es una infección activa, dura muy poco, sobre todo en la infección por Helicobacter pylori, y en cuestión de un par de semanas la IgM ya ha desaparecido. Y normalmente en los pacientes lo que encontramos es IgG, y la única forma en que nos serviría la IgG es que la fuéramos testeando de forma seriada e ir viendo incremento o
disminución, ir viendo cómo aumentan los títulos o cómo van disminuyendo los títulos. Eso nos podría decir que estamos en una infección activa, ¿ya? Pero difícil que se esté haciendo esas pruebas seriadas, ¿sí? Le sale caro al paciente. Y además el médico no va a estar esperando a que estén saliendo esos títulos para dar tratamiento. Y están los métodos moleculares, que igual no se aplican en el abordaje cotidiano de los pacientes con infección por Helicobacter pylori y se aplican sobre todo para cuestiones de investigación y no para diagnóstico. Primero porque no es una prueba que se realice en 20 minutos y además porque Helicobacter pylori, si el 50% de nosotros podría en algún momento estar infectado, quiere decir que es muy ubicua, ¿sí? Y puede estar en todas partes. La misma persona que está haciendo la PCR puede estar infectada con Helicobacter pylori y lo puede tener en la saliva, ¿sí? ¿Ya? Y eso contaminar mi muestra. Es decir, al ser muy ubicua también la PCR, en el caso de Helicobacter, me da falsos positivos, ¿sí? Me da falsos positivos. Por eso no se recomienda de rutina para el diagnóstico de Helicobacter pylori. Por esa razón, ¿sí? Ya hablamos de serología, la prueba de ureasa, era la biopsia y se coloca en un gel o en un líquido que es rico en urea y tiene un cambio de colorímetro y si está presente pues va a cambiar de color. Es un método, acuérdense que este es no invasivo, medianamente no invasivo porque apoyarle y sacarle también pues, pero digamos que es como de los menos invasivos. La prueba de ureasa de la biopsia antral ya les expliqué. El patólogo normalmente se hace tinción con ginza ya para ver el epitelio, pero el patólogo puede utilizar una tinción especial de Wartenstein. Si realiza esa tinción y no realiza las tinciones cotidianas de patología y realiza la tinción de Wartenstein y está positiva a la bacteria, se visualiza la bacteria, tiene 100% de sensibilidad y especificidad, ¿sí? Pero esa prueba la tiene que hacer un patólogo histólogo, ¿sí? ¿Ya? Patólogo histólogo, ¿sí? También pueden hacer ginza, ¿sí? Y deben tomarse la muestra de la mucosa antral sana, ¿verdad? No van a ir a tomar muestra de lo que ya está dañado, porque donde ya está ulcerado, ahí no hay Helicobacter pylori en el fondo de la úlcera, ¿sí? Sino que el Helicobacter pylori está en la región donde el ácido no está dañando, ¿verdad? Así es que si ustedes se hacen gastroenterólogos, asistentes de algún gastroenterólogo, y un día les dice, pues tome la biopsia, ustedes no vayan a tomar la biopsia de la región que está dañada, del fondo de la úlcera, porque ahí no está el Helicobacter pylori, está a los lados, en la región que todavía no está dañada, donde todavía está protegida del ácido gástrico, ¿de acuerdo? El cultivo, pues en países desarrollados se hace, pero en los nuestros no, ¿ya? No se hace. ¿Y cuándo lo vamos a hacer entonces? Cuando damos tratamiento y persiste la infección y persisten los síntomas. Entonces vamos a indicar el cultivo para que nos den la sensibilidad antibiótica del Helicobacter pylori, porque es frecuente la resistencia, sobre todo a macrólidos, y los macrólidos son parte esencial del tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, ¿sí? No les digo a los betalactámicos porque ahí nos ayudamos agregando ácido clavulánico, etcétera, pero con los macrólidos no podemos agregar un adyuvante. Entonces, si fracasa el tratamiento, ¿sí? Ahí está indicado el cultivo, ¿de acuerdo? Reacción en cadena de polimerasa, ya se los dije, también podemos detectar el Helicobacter pylori de la mucosa oral, en la saliva, también lo podemos detectar en la orina, ¿sí? Ahí sí utilizaríamos pruebas moleculares o de antígenos, ¿de acuerdo? Esto pues no se hace, ¿sí? Pero está dentro de las posibilidades diagnósticas que se realizan en otros países.
Aquí no están todas, pero ustedes pueden comparar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, parte de las pruebas que he estado mencionando, ¿sí? Vean que el cultivo 100% específico, pero la sensibilidad es más baja. La prueba de aliento a urea, vea que la sensibilidad está entre el 90 y 100 y la especificidad mayor del 95%, vean que es como de las más baratas, ¿sí? La prueba de antígenos también se realiza y es una prueba no invasiva y es también dentro de las más baratas, digamos. No sé cuánto vale la prueba de antígenos, Josué. Como $15. Es de las más baratas, ¿sí? Entonces, digamos que la prueba de antígenos, la prueba de aliento a urea y la serología es lo que más se hace en el mercado. Tal vez no sea lo más indicado, pero es lo que más se hace. Pero en el caso de la clínica de gastroenterología, frecuentemente hacen la prueba de aliento, ya sea con carbono 13 o con carbono 14. Y vean que las que menos tiempo implican son estas, ¿verdad? Igual vean que el aporte que hacen estas pruebas a la certeza diagnóstica, en el caso de la prueba de antígeno que le acabo de preguntar a Ali, el aporte que hacen es bien bajo, ¿sí? Es bien bajo, ¿sí? Al tener menos sensibilidad, ¿sí?, y especificidad, el aporte que hacen es bajo, aunque es útil, ¿sí? La serología es un aporte moderado, ¿sí?, siempre y cuando podamos testear IgM, ¿sí? Y no siempre se hace, por la razón que les dije, ¿sí? Esa IgM puede salir negativa, pero es porque rápido va. Y la prueba de aliento a urea, la prueba rápida de aliento a urea, mire, hace un aporte mayor a ese diagnóstico, ¿sí? Esta es la fórmula que les puse al principio, ¿sí?, de cómo se hace la prueba de urea. Vean que aquí lo que se detecta es la producción de amoníaco y CO2 marcado con el carbono 13 o con carbono 14, ¿sí? Y es una prueba pues que se realiza en la clínica de gastroenterología, pero hoy ya vienen kits más amigables para realizarla y de pronto la pueden realizar ustedes en su consultorio, ¿sí? Ya, la pueden realizar. Y vean ustedes que de acuerdo a la lámina anterior sí les aporta de manera importante a la certeza diagnóstica, más que la serología y más que los antígenos en esa, ¿sí? Entonces vean que el paciente tiene que tomar una cápsula que va con carbono 13 o carbono 14, espera 10 minutos, ¿sí? Luego exhala en una especie de bolsita, ya que trae una boquilla que es sólida, una especie de bolsita, exhala y esa bolsita la va a incorporar en el aparato y se lee el resultado en 5 minutos. Mira, y el Helicobacter Pro 2, es decir, una prueba positiva a Helicobacter pylori. Hay otros kits, otras pruebas rápidas que están en el mercado, pero este es un ejemplo de las que les traigo, que incluso ustedes lo pueden tener en su clínica, ¿sí?, para el diagnóstico de Helicobacter pylori. Y ya para ir finalizando, porque ya me pasé del tiempo que me dio el IC, tenemos la epidemiología. ¿Preguntas hasta este momento? No hay preguntas, pero todo está claro. Vean que todo el cuadro clínico, el desenlace clínico patológico e incluso el diagnóstico y hoy la epidemiología está directamente relacionado con las características de la bacteria, para que entiendan y se convenzan que aprenderse las características de las bacterias los va a volver
médicos libres. ¿Ya? Médicos libres. ¿Qué significa ser un médico libre? Un médico que cuando tiene el paciente no va a estar sujeto a mala praxis, ¿sí? A tratamientos inadecuados, va a poder hacer un diagnóstico asertivo y dar un tratamiento pertinente, ¿sí? Claro que si uno no sabe le llama al amigo, ¿verdad? Siempre, yo aquí por molestar les dije, bueno, entre todos van a haber un paciente, pero cuando uno no sabe, hay que llamar a un colega, ¿verdad? Que dé una segunda opinión. Uno no debe porque sí es importante traer a cuenta toda la parte de microbiología. En conclusión, vaya, ¿qué están hablando? Del Helicobacter. En conclusión, interésense por la microbiología, por todas las características de la bacteria, todo, ¿sí? Tal vez no se aprendan los componentes del medio de cultivo, porque pues sí, no lo van a hacer ustedes, pero por lo demás, todo es importante para atender a sus pacientes. En la epidemiología, el mecanismo persona a persona puede darse, ¿sí? Puede ser también a través de la vía fecal oral. De hecho, esta es la más frecuente. Puede ser la vía oral. En ambas, fecal oral y oral pueden estar implicados incluso fomites. La saliva puede estar implicada. Alimentos contaminados, ¿ya? Contacto directo con la saliva o los vómitos o materia fecal de los pacientes infectados, ¿sí? Ven todas las posibilidades del espectro de cómo nos podemos infectar con Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, puede ser, resumiendo todo esto, gástrica oral o incluso sexual, ¿sí? Incluso sexual. ¿Por qué puede ser sexual? Usen la imaginación, ¿verdad? Entonces, pueden ser todas estas posibilidades. La fecal oral probablemente es la más frecuente, ¿sí? Pero todas las demás posibilidades pueden darse. Gástrica oral, fecal oral, sexual, ¿sí? Ustedes como personal de salud, el contacto con la saliva, con el vómito o con las heces también de los pacientes pueden ser un mecanismo por el cual puedan infectarse, ¿sí? El contacto con animales también puede ser una forma de transmitirse la infección, porque algunos animales se ha demostrado que pueden en algún momento mantener la infección por la bacteria y también probablemente infectarnos, o servir como un vehículo, ¿sí? ¿Qué sería un vector? ¿Qué sería? Mecánico, ¿sí? Ya un perro que fue a comer ese por ahí, ustedes hay un perrito y lo empiezan a besar y todo, ya, o sea. Entonces, todo esto está relacionado también con la pobreza y el bajo niveles sanitarios, bajo nivel de acceso de agua potable, mala disposición de excreta, etcétera. La infección principal de todas las que hemos hablado va a ser la gastritis crónica, y esta condición de gastritis crónica es necesaria para la úlcera gástrica y duodenal. No todos los infectados van a desarrollar úlceras y solo un porcentaje menor desarrolla cáncer gástrico, que vimos que era un 1%, ¿verdad? La prevención, bueno, está la vacuna, que algunas están en fase 3, pero ni previenen la infección ni erradican la infección, y los resultados que está teniendo la vacuna son bastante contradictorios, ¿sí? Y además, dado que la enfermedad es una enfermedad a largo plazo, el seguimiento de la eficacia de esta vacuna va a tener que ser a largo plazo. Entonces, en pocas palabras, aunque hay varias vacunas en fase 3, vacunas no hay,
digámoslo así, vacuna no hay. Entonces, las medidas de prevención que le vamos a dar a nuestros pacientes, entonces, son básicas. Lavarse las manos con agua, jabón, ¿sí? Después de usar el baño, antes de comer, al preparar los alimentos, etcétera. Comer alimentos que estén bien cocinados, ¿sí? Adecuadamente, tomar agua potable y pues que haya mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, ¿sí? Socioeconómicas. Ahí quizás igual hay algunos libros que hablan de tratamiento profiláctico, hablaban, porque hoy ya los van quitando ya casi no hay libros ni paper que mencionen el tratamiento profiláctico contra el Helicobacter pylori, porque antes se hablaba de tratamiento sintomático entre los que tenían síntomas y presencia del Helicobacter pylori, y además se hablaba de tratamiento profiláctico entre los pacientes que no tenían ninguna sintomatología, pero se detectaba el Helicobacter pylori por las pruebas que les mencioné, que son de acceso público. Hoy ya la mayoría de papers o libros ya no mencionan ese tratamiento profiláctico. ¿Por qué razón? Porque ya los resultados de diversos estudios están demostrando el aumento de la prevalencia de cáncer de esófago cuando se da tratamiento profiláctico y se erradica el Helicobacter pylori y en personas asintomáticas. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento que lo van a ver en fármaco, ¿en qué se basa? No, mentiras. Mentira. ¿Y por qué le voy a dar macróligos y betalactámicos a Helicobacter? Por la microbiología de la bacteria, ¿sí? Por la microbiología de la bacteria. El tratamiento está basado en ese comportamiento microbiológico de la infección, ¿sí? En esa nube de amoníaco que le protege del ácido, ¿sí? ¿Ya? De ese pH que genera la bacteria de entre 6 y 7, allá escondidito entre el epitelio y la capa mucosa, ¿sí? Todo ese es el comportamiento microbiológico de la bacteria. El tratamiento se va a basar en ese comportamiento microbiológico de la bacteria, ¿sí? Por eso se da antibióticos, macrólidos, betalactámicos, ya como amoxicilina, más ácido clavulánico, y siempre debe agregarse un inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? Aunque parezca contradictorio, el inhibidor de la bomba de protones va a disminuir la acidez gástrica y eso va a permitir que la lesión mejore más rápidamente. Pero además, ¿qué pasó, chicos? No, pues sí, compartirlo, hoy sí compartirlo. ¿Y cómo la daña? No, pues sí, pero ¿cómo la daña? Pues lo acabamos de decir. Ya mencionamos, sí, lo que decís es cierto. La bacteria es ubicua en nuestro medio, sobre todo en países como el nuestro, y por lo tanto nos podemos infectar de todas las formas que mencioné. Sin embargo, no es necesario dilucidar quiénes estamos infectados, si no hay síntomas. Por eso, pero si ya tenés síntomas, ¿qué es lo que acabamos de decir? Si hay síntomas, ¿sí? Entonces, sí es pertinente identificar o hacer pruebas para demostrar que está o no presente la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces,
si está presente la bacteria, damos el tratamiento de erradicación, y este se debe de basar en todo lo que hemos estado explicando. Entonces se agrega una bomba inhibidora de protones. Yo creo que eso ya lo vieron ustedes, los de primera generación, que son omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Los de segunda generación es omeprazol. ¿Cuál es el otro? Ya me los quebré, va. Mejor los de primero con más baratos. El paciente lo puede comprar más fácilmente. Pero, ¿qué pasa con el inhibidor de la bomba de protones? Porque un efecto importante es ya volver menos ácido el estómago, para permitir la reparación del daño de forma más rápida. Pero el omeprazol también tiene dos efectos adicionales. Uno, potencia el efecto de la claritromicina sobre el Helicobacter pylori, ¿sí? Y además neutraliza el efecto del amoníaco producido por la ureasa del Helicobacter pylori, ya respecto a la acidez gástrica, ¿ya? Y al bloquear el efecto del amoníaco también hace susceptible al Helicobacter pylori de ser afectado por el ácido gástrico. O sea, es decir, la bomba de protones tampoco es que vuelve alcalino el estómago, alcalino de 7 o 8, ¿verdad? Sino que lo llega un buen tratamiento, llega el pH del estómago a 4. ¿Cuál es el pH óptimo del Helicobacter pylori? 6 a 7, ¿verdad? Entonces, el inhibidor de la bomba de protones lleva el pH a 4, a lo mucho a 5, dando doble dosis al día, ¿sí? Doble dosis, 2 veces al día. Podemos llegar a ese punto, pero siempre va a afectar el Helicobacter pylori, va por afectación de la ureasa, de la ureasa, ¿sí? Por lo tanto, bloqueando la generación de esa nube protectora de amoníaco. Entonces, el inhibidor de la bomba de protones tiene múltiples efectos en ese tratamiento y están relacionados con las características del microorganismo. Por eso el tratamiento se basa en esa microbiología. Así que cuando en fármacos les estén dando el tratamiento por patología, pero pues aprovechen, ¿no? Y traten de leer del Helicobacter pylori para que entiendan el tratamiento. Es como la resistencia bacteriana. Yo sé que no habían recibido las clases de mecanismos, pero vayan a leerlos y vuelvan a repasar lo de resistencia bacteriana y van a ver que es muy enriquecedor, ¿sí? Y así van a entender mejor los antibióticos. El antibiótico se entiende mejor su mecanismo de acción si a la par también vamos viendo el mecanismo de resistencia bacteriana. Ya se les dio. Entonces hoy ustedes hagan su parte, vayan a leer el mecanismo de acción de los antibióticos, aunque no se los hayan dado ahorita, ya deberían irlos leyendo. Imagine llega su vecina y le llega con un antibiograma. Tengo esta bacteria y me dieron este antibiograma. ¿Y qué le van a decir ahorita a ustedes? El papá, su mamá y sus hermanos a todo el barrio le han dicho que ustedes estudian medicina. Y a la que vende tortillas, cuando están hablando de algo, vaya a decirle a la fulanita, al fulanito que está estudiando medicina. Ya lleva la gabacha blanca, entonces, pues sí. Así es que a estudiar, chicos. Por ahí me quedaría. Me pasé un